Hola, ¿listos? Hoy vamos a meternos de lleno en una de las preguntas más profundas que existen. ¿Cómo es posible que el universo material, este mundo de átomos, de química, de física, cómo es que de ahí nace algo tan inmaterial como el significado? ¿Cómo se conecta una cosa con la otra? Exacto. Esta es la gran pregunta, el misterio que ha tenido filósofos y científicos dándole vueltas por siglos. Y la respuesta, al parecer, no es magia, ni un alma, es un proceso. La clave es saber cuál. Y bueno, la teoría que vamos a desglosar hoy nos ofrece un camino que, la verdad, es fascinante para encontrar esa respuesta. Esta frase va a ser como nuestra brújula. Pensemos un segundo. La ciencia es increíble midiendo la cantidad de información. Lo medimos en bytes, en bits, lo que sea. Pero el significado, eso es una cualidad. No lo puedes medir. Y el sentido es una dirección, es lo que nos mueve. La idea, entonces, es construir ese puente que una a los tres. Ok, para empezar, necesitamos un concepto clave. Y sí, la palabra puede sonar un poco intimidante, pero es la base de todo. Pensemos en ella como si fuera el sistema operativo de la vida, ¿saben? El lenguaje que todo ser vivo usa para entenderse a sí mismo y para entender el mundo. A ver, vamos a desarmar la palabrita. Endo quiere decir interno. Epigno tiene que ver con el conocimiento, con la interpretación. Y semiosis es básicamente el proceso de crear significado. O sea, estamos hablando de un proceso interno en el que un ser vivo no solo reacciona a los estímulos, sino que se interpreta a sí mismo y lo que pasa a su alrededor para, ¡pum!, generar significado. Miren, este ejemplo lo hace todo mucho más claro. Esa neurona no es un simple cable que pasa electricidad. No, es un intérprete activo. Le llega un montón de información, un caos de señales, y decide, basado en lo que ha aprendido, si es solo ruido o si es algo importante. Esa pequeña decisión, esa interpretación, es la endoepignosemiosis en acción, en su nivel más fundamental. Ahora, este proceso de interpretación no ocurre así porque sí, en el vacío. Según esta teoría, todo se sostiene sobre 4 pilares, 4 reglas del juego que nos explican cómo es que la vida logra crear significado. Aquí están. Pensemos en ellos como las reglas del juego. Primero, la matemática híbrida. La necesitamos porque los sistemas vivos no son estáticos, están todo el tiempo cambiando sus propias reglas. Luego, la lógica del tercero incluido, que rompe con el blanco o negro, el sí o no, para que podamos entender cómo una célula es ella misma y a la vez es parte de un cuerpo. Tercero, la emergencia. Esta es la idea de que cuando un sistema se vuelve lo suficientemente complejo como para interpretarse a sí mismo, de repente aparecen propiedades totalmente nuevas, como la conciencia, por ejemplo. Y finalmente, la interferencia. Este es el motor del cambio. Es como las distintas interpretaciones chocan, dialogan y evolucionan. Perfecto. Si esas son las reglas, entonces, ¿quiénes son los jugadores? Bueno, la teoría nos dice que el universo está hecho de algo llamado holones. Así que vamos a ver cómo se organiza esta arquitectura de la interpretación. Esta cita, que es una adaptación de las ideas de Arthur Koestler, es clave. Un holón es básicamente una máquina que es 2 cosas a la vez. Es un todo completo en sí mismo y, al mismo tiempo, es una parte de algo más grande. Piensen en una célula, una persona, una sociedad. Todos son holones. Y el fantasma en la máquina no es nada místico. Es simplemente el significado que aparece, que emerge, cuando ese holón, esa máquina, se vuelve tan complejo que empieza a interpretarse a sí mismo. Y esto lo ilustra de maravilla. Fíjense cómo se va construyendo la complejidad. Es una jerarquía. En la base tenemos una célula interpretando su entorno. Un escalón más arriba, un cerebro que no solo interpreta el entorno, sino que interpreta sus propias interpretaciones. Y de ahí nace la conciencia. Y en la cima, las sociedades, que interpretan estas interpretaciones colectivas y crean conceptos abstractos como la justicia o la verdad. Es el mismo proceso, pero en bucles cada vez más y más complejos. Bien, ya con todos los elementos sobre la mesa, el proceso, las reglas y la arquitectura, ahora sí podemos llegar al corazón de esta teoría, a la distinción que lo cambia todo. Aquí es donde todas las piezas encajan. El punto crucial es este: significado y sentido no son lo mismo, para nada.
El significado es la parte, digamos, pública, la definición de diccionario, aquello en lo que más o menos todos estamos de acuerdo. Responde a la pregunta, ¿qué significa esto? Pero el sentido es otra cosa. Es la relevancia personal, existencial, es único, depende del contexto y responde a una pregunta mucho más profunda. ¿Y a mí qué me importa esto? Esta metáfora es perfecta. La partitura, el significado, es la misma. Cualquier músico puede leer las mismas notas. Pero la interpretación de esa partitura en una noche concreta, con un público específico, con la emoción del momento, ese es el sentido. Y eso es absolutamente único e irrepetible. Ahí está la diferencia. Y este ejemplo lo deja todavía más claro. La frase «te quiero» tiene un significado que todos entendemos, ¿cierto? Pero su sentido cambia radicalmente dependiendo de quién la dice, cómo la dice y en qué situación. El sentido es, en el fondo, el significado hecho carne, encarnado en una experiencia vivida, en un momento único. Muy bien, hemos armado un modelo teórico que, la verdad, es fascinante. Pero, ¿y esto para qué sirve? ¿Cuáles son las implicaciones en el mundo real? ¿Por qué importa tener esta nueva forma de entender el significado y el sentido? Pues las aplicaciones son enormes, de verdad. Por un lado, nos ofrece un lenguaje común para que las ciencias naturales y las humanas por fin puedan dialogar. Para la inteligencia artificial, nos da una herramienta para distinguir entre una IA que solo maneja significado, como los modelos de lenguaje actuales, y una futura IA que pueda experimentar sentido, o sea, que le importe su propia existencia. Y hasta redefine la ética, enfocándola en cómo crear sistemas que maximicen el sentido para la vida. Y con esto cerramos. Esta cita final lo envuelve todo de una forma muy poética. Al final, no se trata de un fantasma en una máquina, sino de una danza de intérpretes que se interpretan a sí mismos para poder sobrevivir. Y en esa danza, el significado y el sentido son simplemente las dos caras de la misma moneda, la moneda de la vida. Y ese es el punto de llegada que, al ser un proceso, siempre es también un nuevo punto de partida.